Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente a los que esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. En este evangelio que escuchamos de San Lucas, que nos invita a poner en práctica, ¿verdad?, ese segundo mandamiento de la ley de Dios, que nos dicen cómo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al otro como a uno va más allá de una idea imaginaria o sea, que se nos pide que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿verdad? Jesús nos dice: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Pero fíjense, no se queda en la ley por la ley, sino que nos pide que vayamos más allá de quedarnos simplemente en el cumplimiento. Y entonces Jesús como que nos explica cómo debe ser ese amor al prójimo, ¿verdad? Nos da unas sugerencias de un amor vivo, de un amor comprometido, que incluso nos dice que amemos a los enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman, preséntenle la otra mejilla al que te golpea una, o al que te quite el manto, déjale también la túnica. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Así que, hermanos, actuando así, vamos a obtener el verdadero premio, es decir, ser declarados hijos del Altísimo al imitar a Dios misericordioso. Sean misericordiosos, nos invita, como su Padre Celestial es misericordioso, que es bueno hasta con los malos y los malagradecidos. Dios y su Hijo Jesús han actuado de esa manera con nosotros, antes que nosotros, de modo de que no nos están pidiendo imposibles, sino un amor autentificado en hechos amorosos reales.
Es decir, Jesús no nos da fórmulas bonitas, o sea, Él nos da ejemplo de todo esto, ¿verdad? De no condenar, de no tratar mal a la gente. Porque Él nos dice, si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen los que no creen en Dios. Y Él nos da ejemplo, Jesús, como estando en la cruz que lo estaban matando, Él en ningún momento maldijo a las personas que le estaban haciendo daño. Todo lo contrario, Él los bendijo. Él oró por ellos. Así que, hermanos, pues hoy se nos invita a todo esto, ¿verdad? Que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Vean cómo hay cosas muy naturales que salen, qué sé yo, alguien que no cree en Dios, si su novia lo quiere, pues él también quiere a su novia. O sea, eso no tiene mayor problema. El querer a alguien que nos quiera, un hermano, una hermana, querer al que nos quiere, pues eso sale muy natural, pero la novedad está aquí. Que nosotros hagamos el bien a los que nos hacen mal. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Pues eso va contra toda lógica humana. Pero todo esto nos lleva a ser muy libres. Porque cuando una persona maldice, no perdona, es rencorosa, pues hay personas que están sufriendo mucho por ser rencorosos. Incluso así lo dicen, es que no puedo perdonar a esta persona que me hizo este daño, es que no puedo perdonar esta ofensa. Y así pasa. O sea, de hecho, cuando nosotros perdonamos, el bien no lo hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos liberamos. ¿De qué nos liberamos? Del rencor, del odio. Es decir, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Si nosotros perdonamos, nosotros vamos a ser los beneficiados. Pero obviamente que el perdón, pues no es fácil, humanamente hablando. Por eso el Señor nos dice que hagamos oración por nuestros enemigos, por los que nos hacen daño, y eso nos va a llevar a ser muy libres. Pues pidamos al Señor que nos ayude a tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, y sobre todo amar a los demás como lo hizo Jesús, que nos dice: nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Que tengan un feliz día.